levadura. Y luego lo pusimos al recipiente mayor y empezamos a disolver, ¿no? Y luego lo reposamos y esperamos a que se repose, ¿no? Y mayormente en la uva verde no se fermenta, ya que solamente tiene un proceso de fermentación, ¿no? Mientras que las otras uvas sí tienen dos procesos de fermentación, que es la fermentación alcohólica y la malólica, ¿no? En la parte, nosotros de levadura usamos la levadura de pan, el de vino no encontré mucho, y pues el de levadura es el Saccharomyces cerevisiae o hongo del azúcar, ¿no? Y la temperatura debería ser menor a 25 grados, pero el de la uva debería estar menor, ¿no? De 3 a 16 grados. En la parte de la fermentación, está la fermentación alcohólica, que va del azúcar a la levadura y en la cual produce etanol y dióxido de carbono, en la cual cuando dejamos de reposar y lo tapamos, no herméticamente, ya que en la parte de la manzana lo que pasa es que yo sí lo cerré herméticamente un poco y sí se empezó a como producir burbujas, muchas burbujas, y sí como que empezaba como a fermentar mucho, ¿no? Y bueno, lo tuve que destapar un poco para que no se explotara, ¿no? Bueno, la otra fermentación es la malólica, en la cual es con el ácido málico, que es la segunda fermentación. Le utilizamos las bacterias lácticas, que es el huevo, y se produce el ácido láctico y el dióxido de carbono, ¿no? El siguiente es el bazucado del mosto, que esa es la fecha que nosotros realizamos, que se fueron 8 días. Mezclamos cada día 4 a 5 veces al día durante una semana o más, que nosotros fue 8 días. Y la temperatura debería ser menor a 25 grados, dependiendo del vino, ya que el del vino verde era a menor temperatura. Siguiente, en la parte de prensado se filtró el vino. Nosotros utilizamos la tela de algodón. Y bueno, el de la uva morada, yo le usé el colador y un poquito de tela. Y bueno, se realizó el descube, que es la acción de separar el vino de las partes sólidas de la uva y manzana. Y luego se produjo el resto sólidos, en la cual se puede usar para hacer lombricultivo, un fertilizante u otros productos, ¿no? Bueno, en el siguiente eh, nos resultó este producto, ¿no? Que es la de recién ahí, en ese momento de la uva verde, se hizo la fermentación, mientras que las otras uvas sí se dejó, ¿no? Se obtuvo, ¿no? Se dejó ahí reposar. ¿Cómo hiciste En con el, la manzana? ah, ¿Cómo hiciste con la manzana? O bueno, sea, el del el mosto. jugo, ¿cómo obteniste la manzana si la manzana es algo sólido? No, yo lo que hice es con estrujarla como que tengo una coladora ahí, en la cual se hace jugos, como jugos de extractos. Yo con eso puse la manzana y una parte lo separó en la parte sólida y el jugo, ¿no? Algo Y así en como un... si tienes un extracto de Ajá, manzana, metiste en la parte de arriba sí, y salió el extracto, el jugo y la parte sólida se quedó en la malla, así. sí. Y Ujú. después en un recipiente lo junté todo y lo mezclé. Está bien, está Y, bien. ujú. Y bueno, en el siguiente se hizo la fermentación malólica, en la cual es para rebajar el ácido, para tener un mayor sabor agradable para el consumo. Como se observa, ahí se ve un poco de asentamientos de lodos, la parte de detrás, de la manzana y de la uva verde como que también se separa, la coloración se observa. En la parte de abajo se ve un poquito más claro. Bueno, en ahí después de tapar los vinos, para que se siente más se tenía que esperar otra semana más. Y bueno, también la temperatura también era muy fundamental para poder obtener la mayor cantidad de loros y poder tener un buen vino, ¿no? Bueno, en acá nosotros hicimos el descubado, que es un procedimiento que consiste en separar los lodos con una manguera pequeña haciendo vacío. Bueno, nosotros hicimos de cada uno el descubado y bueno, así se derramó un poquito de la mezcla porque al principio no sabía cómo realizarlo. Y bueno, se tenía que soplar un poquito para que al final baje. Y bueno, al siguiente obtuvimos este resultado, que es la uva verde madura, la manzana, la borgoña y la morada, ¿no?
Ya, en el otro hicimos la clarificación, que es un procedimiento que consiste en acelerar la eliminación de materias que enturbian el vino, ¿no? Para que se haya un mayor procedimiento, ¿no? Es un procedimiento más rápido que el de sedimentación y trasiego, ¿no? El trasiego es como el cambio, ¿no? De un envase a otro, para que el vino tenga más aire, ¿no? Respira un poco más, ¿no? En la parte, usamos las claras, que son 2 cucharadas de clara a cada uno, y se hizo la formación de lías, que son como, vamos, acá está la parte de las temperaturas, máxima y mínima, y ahí está su gráfica, en la temperatura de chorrillos. Acá está descubamos, bueno, y se obtuvo las lías, ¿no? Son los restos de levaduras muertas, bacterias, se me escribe aquí. Ya. Ahí se obtuvo, como se ven, al recipiente al fondo, como que se sedimentaron restos de levadura muertas o bacterias u otras sustancias. De la manzana, sí hubo varias levaduras muertas, mayor que el de las uvas. Y bueno, habían diferentes tipos de lías, ¿no? En el caso de la manzana, fue más como una lía gruesa, igualmente como los otros, ya que se nota como una cristalización de bitartrato. Ahí está su formulita. Y bueno, y eso lo tuve que botar y lavar el recipiente otra vez para poder colocar el recipiente, ¿no? Lo lavamos muy bien y bueno, en ahí salió el embotellado para el vino y esperamos un ratito y lo puse para tomar, pero bueno, yo no tomo mucho el vino, así que lo dejé ahí normal. Y bueno, los resultados son, en estas dos, en la parte de la uva verde y la uva morada, está en vasitos, porque en esos sí los separé para consumir. Y bueno, se obtuvo el vino blanco. Con la uva verde se puede obtener el vino blanco. Su sabor es ácido cítrico para la uva verde. Su olor es un poquito más fuerte que la uva verde, porque es dulce, es un poquito más fuerte y es más translúcido, ¿no? Como medio amarillento. Y bueno, la manzana se obtuvo, se puede obtener también vino de manzana, sidra o vinagre. Hay una parte de la mezcla de la manzana que salió, ya que se estaba desprendiendo un poco porque el fermento crecía y como que la mezcla se elevaba y como que se salía, ¿no? Una parte de la mezcla. Y esa parte yo lo puse en otro recipiente y en ahí eso sí, esperé un rato, como que hice otra separación. Y bueno, en ahí sí se lo hice para hacer un vinagre. Y bueno, en la parte de este envase es un sabor medio agridulce y sí su olor es fuerte, aunque parezca como alcohol, pero sí. Y producía mucha burbuja. Y bueno, en el otro, de la uva morada, se puede obtener vino rosa o vino tinto. El vino rosa es como la mezcla entre el vino tinto y el vino blanco, algo así. Y bueno, su sabor es medio seco y no tan dulce y su olor es más suave que los otros vinos. La uva Borgoña es ideal para vinos y se obtiene un vino tinto dulce. Bueno, su sabor fue dulce y añejo. Mi compañero va a mencionar la otra parte. Y cuando hablas de sabor, ¿cómo sabes del sabor? ¿Lo has probado? Sí. Sí, Bien. bueno, en esta parte sí, ay, se muestra, ahí está. Ya, en la parte del sabor, perdón, hay un reto. Ya, en la parte del sabor, sí, la parte del agua verde y la morada sí lo probé. Un poquito, no lo probé mucho, ya que a mí no me gusta mucho el vino, pero sí, los otros sí lo probó mi familiar, que es mi mamá, y sí, sí le fue un poco más fuerte el vino. Le gustó más la parte de la uva borgoña y la uva verde. Uno, ¿y cómo sabías que era Borgoña? Porque fui al mercado y le pregunté a la señora uva borgoña Ah, ujú. y bueno, me vendió 2 kilos y la uva morada y la uva verde. Ok. Aunque ¿Qué? mayormente para hacer la uva borgoña usan como uvas italianas, ¿no? Y bueno,
Mi compañero mencionará la parte de análisis. Ya, bueno, en el caso de el vino, como podemos ver ahí, el color se va a aclarar más después del proceso de clarificación, ¿no? Tenemos los 4 vinos y de la manzana que mencionó mi compañera, y se obtuvo más o menos con 2 kilos, 2 botellas medianas, ¿no? Como producto de cada fruta. Siguiente, por favor. Como cuando dices, ¿qué dice? Se obtuvo 2 botellas medianas como producto de cada fruta. ¿Cómo es eso? De por cada 2 kilos de fruta. ¿A qué te Claro, con los 2 refieres? kilos de cada uno. Hace 2 kilos de fruta, te produce 2 kilos de 2 botellas, como estás mostrando. Sí. Ok, ya, sí. Siguiente, por favor. Profesor, en estas botellas en sí, esta botella fue antes de clarificarlo y esta fue después de clarificarlo. Por eso como que se pone un poquito el color un poquito más claro. ¿Pero es el producto de la precipitación o es producto de la reacción misma del proceso que tú mencionas de maloláctica? ¿No observaste eso? En- no, en la maloláctica pareció esto, después de la fermentación maloláctica. Y bueno, puse la clara y lo mezclé y como que después hice reposar y como que empezó a aclararse un poco más y se separaba, ¿no? En colores. Y bueno, después de descubrirlo, ahí sí se aclaró un poquito más. Aunque Que fue mínimo el color, no fue mucho. Mi compañera va a mencionar la otra. Siguiente, por favor. Ya, ahí están las temperaturas, ¿no? Para cada tipo de vino, uva verde, morada, borgoña y manzana. Y las fechas, ¿no? Donde se realizó, ¿no? Del 23 de abril hasta el 7 de mayo. O sea, Barrera, no hubo problema de calentamiento, todo se mantuvo más o menos a unos 15, 20 grados, Sí, es ¿sí? que el experimento se hizo en Chorrillos. Sí, en mi zona hace mucho frío. Y bueno, lo puse en un lugar ahí casi frío, ahí por uno de mis cuartos. Y bueno, ahí tuve que controlar mucho la temperatura. A la siguiente, por Bien. favor. Bueno, las conclusiones, ¿no? Bueno, ahí podemos concluir que el azúcar de la fruta se va a convertir en alcohol etílico a una temperatura menor a 29, ¿no? En el caso de la uva verde, tiene que ser menor a 19. Otro es que el fermento se coloca a la fruta macerada, ¿no? Y produce burbujas esto. Y se convierte en óxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, según la reacción que he mostrado en las diapositivas anteriores. Otra es que la fermentación se da de mejor manera en un recipiente de arcilla, tales como porongo o botija, ¿no? Esto lo sabemos de nuestros antepasados, ¿no? Cómo hacían su elaboración. Y cada tipo de vino tiene un similar proceso de elaboración, pero se diferencian en el macerado, fermentación y clarificación. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, mantener los recipientes cerrados para evitar ingreso de insectos, el ambiente ventilado también, las frutas que estén en el punto de maduración para obtener un mejor vino. Por eso se hace en la vendimia, ¿no? Entre enero y febrero. Otro es controlar la temperatura de fermentación durante el proceso de la obtención del vino. Y por último, para reducir el carácter ácido se puede filtrar el vacío, ¿no? Con una manguera y taza de agua durante 4 horas como mínimo. Siguiente. Ya, eso es todo, gracias. Ajá. ¿Acabaron? Sí, Profesor, ya se acabó. Ok, sí. Continúa. Buenas tardes con todos. El grupo número 15, conformado por Quispe Reynoso Lady, Silena y Leochi Quispe-Luscarina, les va a hablar sobre el laboratorio número 3. Bien,
Teníamos 3 experimentos en el laboratorio. El primer experimento era de la inhibición de semillas para determinar la permeabilidad de las cubiertas. Bueno, los materiales que se han necesitado son papel periódico, 3 recipientes, pedazos de algodón, semillas de maíz, de payar y de frijol. Ahora, el procedimiento que se ha seguido es el de lavar las semillas y luego introducir las semillas en un vaso de agua, como se puede observar. Luego, estas se dejan reposar por 2 días y como resultado se tiene las semillas ya humedecidas y estas luego pasan a ser envueltas en algodón y luego envueltas encima con papel periódico. Y bueno, esto va a estar en este estado por varios días, por lo menos, bueno, en mi caso fueron como 15 días. Y bueno, las observaciones que se han podido observar, que se han tenido, son primero la densidad de las semillas. Al momento de ingresar las semillas en los frascos, pude notar que había el frijol sí llegaba a sentarse en la base, al igual que el payar, pero el maíz llegaba no llegaba a sentar en la base, sino estar en la superficie, flotar en la superficie. También se pudo observar en el tiempo en el que se dio de reposo a los 3 frascos, luego de 2 días. Bueno, en mi caso fueron 3 días, para asegurarme de que las semillas se muestren bien. Entonces, bueno, yo pude notar ciertos cambios en el color en los frascos, ¿no? Era, el agua en cierta forma se veía un poco más turbio. Entonces, de hecho, el payar fue el que presentaba mayor turbidez. Luego el frijol y el maíz como que no mucho. Ahora, luego estaba investigando por qué se da este cambio o sea, por qué se vuelve turbio el agua, y era porque, de hecho, estas semillas tienen, al ser, como ustedes pueden observar en la superficie del payar y del frijol, son superficies lisas. El maíz también tiene una superficie lisa, pero el detalle está en que dentro de su estructura tienen sustancias inhibidoras, esto quiere decir, estas sustancias son sustancias que evitan que evitan la germinación de la semilla. Entonces, justamente al colocarlo en agua, lo que pasa es que estas sustancias inhibidoras empiezan a desprenderse, y es ahí donde ya se puede observar, por ejemplo, los siguientes cambios. Bueno, en el maíz, la verdad, yo no, de lo que puedo observar, el agua no llegó o sea, se veía más o menos de la misma forma, no lo veía como muy impostado, muy diferente del payar. Esta fue así se tuvo en un inicio el payar, como pueden ver, la superficie bastante lisa, y luego de sumergirlo en agua por 2 días, ya se tuvo, la superficie del payar adquiere cierta porosidad. Lo mismo pasó con el frijol, pero no alcanza a tomarle la foto. Bueno, bueno, en mi caso, cuando yo lo puse en algodón, yo esperé como 14 días más o menos, y recién a esos días pude notar que empezaban a crecer algunas partículas en el frijol, como también en el payar. En el maíz no vi ningún cambio, y bueno, ahora, otro detalle a agregar es que puede ser que, o sea, por donde yo me encuentro, el clima es bastante, bueno, no hay humedad, es seco. También el otro detalle está en la temperatura. Aquí generalmente se tiene temperatura entre 5 a 15 grados. Entonces, por ahí también que no, la temperatura y pues la falta de humedad no han favorecido que las radículas puedan desarrollarse de manera más rápida. León, ¿y dónde dónde te encuentras? Ya, me encuentro en Puno, profesor. Ah,
Entonces, aquí el ambiente es bastante seco y pues también ya estamos como por las temporadas de heladas. ¿Y cómo vas a dar para el examen? ¿Vas a venir a Lima? Sí, profesor, Ah, ya. sí. No. Bueno, dentro de las conclusiones que tenemos es que uno de los factores determinantes para el crecimiento de la radícula es, bueno, otro detalle que yo me olvidé de mencionarles y ahora se los comento, es que una vez que ustedes pongan las semillas dentro del algodón, tienen que estar verificando constantemente que no se seque, y si si llegaran a ver signos de que se está secando, entonces agregarle un poco más de agua. Esa es bueno, esa es una de las recomendaciones. Bueno, el otro factor determinante también es la temperatura y la humedad, justamente como les mencionaba, donde yo hice el experimento, pues no, la temperatura no ha favorecido el crecimiento de la radícula, como tampoco aquí hay falta de humedad, ¿no? También, bueno, la otra conclusión era la densidad de las semillas, que viene en el orden de que la densidad del pallar y del frijol se puede decir que son más o menos iguales, pero la del maíz es mucho menor. Bueno, lo que intenté hacer para el maíz, para que el maíz pueda humectarse un poco más, era mover el vaso y tratar de formar como un torbellino, de esta forma que el maíz pueda sumergirse hacia adentro. Pero de todas maneras volvía a flotar. Ahora, en las recomendaciones, bueno, ya les había dicho que tienen que revisar constantemente las semillas dentro del algodón para ver si les hace falta o no ser humedecido. Y también se debe tener cuidado con la manipulación de las semillas, sobre todo con los que tienen crecimientos de la radícula. Ahora, también, bueno, ya también les había dicho que yo hacía como, tratar de mover el vaso y formar remolinos para que el maíz caiga, ¿no? O también la otra forma es ayudarse en una cuchara. Sí, continuando con la exposición en el experimento 2 de la parte de escarificación mecánica de semillas con cubierta impermeable, los materiales utilizados, siguiente diapositiva. Son los 2 vasos de vidrio mediano, la pepa de mango, la pepa de palta, los 6 mondadientes de madera y un cuchillo mediano, un pedazo de lija o tijeras. Siguiente. El procedimiento que se sigue para la pepa de mango es primero lavar cuidadosamente esta pepa, eliminando las pelusas propias del mango. Una vez limpio, se va a proceder a abrir la pepa por la radícula, también teniendo mucho cuidado de no partirla, y se va a proceder a sacar la pepa del mango de la cáscara que se tiene, o también llamado tegumento. Luego se va a proceder a colocar los 3 mondadientes de madera y se va a introducir en un vaso de agua que debe estar en contacto solo la parte inferior. Aquí se va a tener que esperar aproximadamente más de 10 días a que pueda surgir una raíz y pueda ser ya convertida, pueda ser plantada. Siguiente. Para la pepa de palta, anterior, sí, para la pepa de palta se sigue un procedimiento bastante similar. Se elimina primero la cáscara de la pepa, luego también se inserta los 3 mondadientes de semillas, se introduce en el vaso de agua y también se tiene que esperar un tiempo prudente, que en el caso de la pepa de palta va a ser aproximadamente casi 3 semanas, 2 semanas y media. Siguiente. Las observaciones que se tuvo respecto a estos 2 procedimientos fue, por ejemplo, que el mango escogido ya estaba semiabierto, y esto se debe, pues la semilla ya estaba madura y ya se notaba presencia de la parte externa de una parte del hipocotilo en el caso del mango. Otro de los procedimientos que se realizó, que al momento de llevarlo al sol no tiene que tener incidencia directa, sino tiene que, en algunos casos incluso requiere poca luz para que pueda germinar, y tiene que estar a temperatura ambiente sin ningún cambio brusco de temperatura. Según vimos, con la lija se realizó una escarificación mucho más eficiente, tanto por la rapidez y por la precisión. Entonces, al escoger la palta madura, tiene una mayor probabilidad de desarrollo que pueda aparecer.
El agua, en ambos casos, se debe verificar constantemente, siempre debe mantenerse limpia y cambiarse aproximadamente de 3 a 4 días. Después de 15 días, la semilla de mango es la que tiene una presencia más notoria del hipocotilo y es la que inicia primero el crecimiento de las radículas. En el caso fueron más secundarias que primarias y fueron de un tamaño menor que lo esperado. Y otra de las observaciones que se tiene es que la parte inferior de la semilla es por donde va a empezar este crecimiento y es la que se tiene que estar en contacto directo con el agua. Siguiente diapositiva. Las conclusiones que tiene que, a pesar de esas condiciones favorables en comparación el experimento 2 que el experimento 1, que no se tiene temperaturas tan extremas, sin embargo la semilla de palta no germinó conforme lo esperado. Esto probablemente se deba a que se encontraba en latencia y a pesar de que pasó este periodo de inactividad ya no fue suficiente para la germinación de la misma, o que puede haber requerido un tiempo mucho mayor al que le dimos, que fue de 2 semanas. Como uno de los objetivos de la esterificación es que busca ablandar las semillas para hacerlas permeables al agua. Como recomendación se tienen los métodos alternos, que puede ser que ya vimos en la exposición anterior que un compañero utilizó la servilleta mojada. Sin embargo, esta presenta desventajas, que puede ser que puede terminar llenando de hongos tanto por la humedad de la servilleta. Y como recomendación, si optan por este método, es que mientras menos pliegues tenga la servilleta, va a dar un mejor resultado. Otro de los métodos opcionales también puede ser insertar directamente la semilla en la tierra. Las ventajas pueden ser que va a tener un crecimiento un poco más rápido, pero sin embargo, depende de la posición en la que lo ubiques, pues este crecimiento puede darse hacia adentro como una propia raíz. Y que como conclusión de estos métodos alternos, que tenemos que el rendimiento del vaso es mejor, pues va a ser una transferencia más rápida o una más. Siguiente. En el experimento 3 de la elaboración de plántulas, siguiente, los materiales utilizados fueron los 2 germinados de frijol, los 2 germinados de payar, también los de maíz, el germinado de palta, el germinado de mango, los 5 vasos de plástico mediano, los 5 platillos pequeños, la bolsa de musgo, las tijeras y cinta para determinar qué vaso pertenece a cada uno. Siguiente. El procedimiento es primero realizar los agujeros en la base inferior de los 5 vasos, luego se tiene que llenar con tierra de musgo cada vaso, más o menos a la mitad, y se tiene que plantar los germinados, luego se va a colocar cada uno de estos germinados en sus diversos platillos y se va a agregar agua en cada vaso y esto se va a proceder a colocar en un lugar de preferencia a la luz. Siguiente diapositiva. En las observaciones respecto a los 2 germinados de mango y palta fue que al insertarlo lo más recto posible, no va a generar tanto daño en la raíz, que no hay alteraciones en la plántula, al menos en la primera semana y media, así que no se vio ningún cambio notorio, y que la primera semana va a ser primordial para verificar las condiciones de luz, temperatura y humedad a fin de que siga creciendo, y que el sustrato siempre tiene que mantenerse húmedo. Siguiente. Sí. Por ejemplo, aquí nosotros ya como pasamos la semana y media y vemos que este cambio de color a verde de la semilla del mango, decidimos parar ahí el experimento y ver a qué se debía el problema, y pues encontramos que ya había presencia de moho blanco, lo que indica causado probablemente por el exceso de humedad o porque no se estaba drenando correctamente al momento de cada riego. Y también se notó presencia de agujeros, entonces este germinado ya va a ser imposible que pueda seguir creciendo, por lo que en el germinado del mango se paró ahí. Y también en base a estas circunstancias que tuvimos, podemos recomendar también que cuando la luz no es adecuada, el tallo va a tener tendencia a crecer débil, y también que a una incidencia de sol directo se tiene que mantener la tierra húmeda de manera constante y tiene que ser revisado cada día, no esperar que
que tenga presencia de hongos o mohos. Y que en los dos se puede notar claramente que los cotiledones de ambas semillas se aprecian con facilidad. Sí, eso sería la parte de observaciones. Siguiente diapositiva. Por la parte de conclusiones y recomendaciones, aunque todas las semillas necesitan una humedad adecuada y oxígeno para germinar, que el suelo medio de cultivo debe tener suficiente humedad, tanto humedad como espacio para que las semillas puedan absorber el agua, y que pueda el proceso de germinado darse correctamente, que la germinación del mango es hipogea y por eso toma toma aproximadamente 3 semanas este proceso, y que, por ejemplo, si como recomendaciones tal vez podría ser la adición de vermicompost, que podría acelerar el germinado de plantas. No lo comprobamos, pero lo tenemos como siguiente. Bueno, para lo que son las semillas de payar, de frijol y de maíz, he intentado hacer florecer, pero no se tuvo éxito. Que vamos a hacer la imagen de los dos tipos de semillas, pero no, al final no iba a crecer nada. Pero sí hay algunas recomendaciones. Bueno, ya les había comentado anteriormente que sí, la temperatura y la humedad son factores determinantes para tener éxito en la germinación de las semillas. Otro factor también es la calidad del suelo, porque de hecho la calidad del suelo es quien va, perdón, el suelo es quien va a aportar nutrientes para que la planta pueda desarrollarse, no, para que la semilla pueda desarrollarse. Bueno, en este caso se podría concluir que la calidad del suelo yo personalmente no utilicé musgo, yo lo que utilicé fue la tierra que hay en mi casa, pero al parecer no fue suficiente porque no llegó a producir ninguna plantita. Y también otro factor importante es la iluminación, ya que la iluminación permite que se dé la fotosíntesis en la planta. Bueno, eso sería todo, gracias. Bien, gracias. El siguiente grupo. ¿Se puede observar la pantalla? Sí. Disculpe, profesor. Listo, Sí. gracias. Buenas tardes. Bueno, somos el grupo número 14 y vamos a comentarles este laboratorio que hemos realizado. Tiene de título la ubicuidad de los microorganismos y siembra de un aislado de bacterias. Nos hemos establecido ciertos objetivos. Por ejemplo, conocer el comportamiento de los hongos de acuerdo al ambiente donde estos se encuentren. Analizar cuáles son los factores que vayan a favorecer o no en el crecimiento de estos microorganismos y examinar qué cambios se producen en estas muestras cuando se está dando el crecimiento de estos, ¿no? De los microorganismos. Hemos necesitado ciertos materiales, son los que se pueden visualizar en la pantalla. Por ejemplo, el vinagre blanco, bicarbonato de sodio, las bolsitas herméticas, esas que se cierran con presión. En lo que respecta al pan, hemos trabajado con pan bachata, unas 4 muestras, y las últimas 3 hemos utilizado un pan, no es tan dulce, es un pan azucarado, esos que se encuentran en las panaderías. Y bueno, el procedimiento, tenemos que establecer primeramente soluciones. Hemos comenzado con una solución azucarada, que básicamente es mezclar agua con azúcar. Luego lo hemos separado en 2 recipientes. En uno de estos hemos echado el vinagre y en otro el bicarbonato. Entonces de esta manera hemos obtenido nuestra solución ácida y también la básica. Luego de eso lo que hemos hecho es pasar con las muestras. La muestra A es manos sucias. Hemos manipulado el pan sin desinfectarnos la mano y luego hemos empapado con la solución azucarada y esto lo hemos guardado en la bolsita que se cierra a presión. Y lo que hemos hecho es guardar todas estas muestras en una caja. Hemos hallado una caja donde se guardan los zapatos,
lo hemos guardado en un lugar donde no le entre la luz, ha estado totalmente oscuro. Y hemos trabajado con la temperatura de lo que está en los días actualmente aquí en Lima. Y luego de 3 semanas lo que hemos obtenido es esto de acá. Bueno, para este caso de la muestra A, han habido pequeños puntitos negros, unos que otros puntos amarillos, y más que nada eso, no ha habido tanto crecimiento con respecto a lo que se esperaba. Luego de eso hemos trabajado con la muestra B, que es manos limpias. Aquí nos hemos desinfectado las manos, nos hemos lavado con agua, jabón, y luego hemos manipulado el pan, lo hemos agarrado sin manipularlo tanto, quiero decir, un poco de solución azucarada, y lo mismo, ¿no? Esperar 3 semanas con la temperatura dada, y el resultado es este de aquí. Aquí hemos visto más crecimiento de hongos color negro, del Rhizopus, y unos cuantos de color amarillo. Luego de eso tenemos el comparativo. Esto hemos tratado de al mínimo agarrar esta muestra, simplemente guardarla dentro de la bolsa sin la solución azucarada. Y los cambios han sido casi mínimos, a diferencia de que en los bordes estaba oscureciendo un poco. Y luego de eso hemos tenido la superficie contaminada. Bueno, en este caso lo que hemos hecho es pasarlo sobre la pared, y también tenemos unas que otras mascotas, hemos agarrado y tratar de que se contamine lo suficiente. Sin embargo, después de las 3 semanas no hubo el resultado que estábamos esperando, o sea, no hubo tanto crecimiento de hongos. Unas que otras marcas amarillas y este color negro que se le formaba en los bordes, pero es lo que se obtuvo. Después de eso tenemos la muestra ahí. Eso le voy a dar paso a mi compañero para que les explique un poco. Ya, ahora hemos hecho una muestra que era el agua azucarada, agregándole el medio básico, que en este caso fue el bicarbonato de sodio. Lo que queremos demostrar aquí es el comportamiento de una base al reaccionar con la presencia de estos microorganismos, el moho que se generaría en el pan. Al cabo de 3 semanas, pudimos notar que la presencia del moho, de esos puntos negros que podemos observar, era mínima, no tanto demasiado. Lo que hace aquí la base es aumentar el pH, ¿no? Y al aumentar el pH, estos microorganismos, que es el moho, no logran reproducirse de una manera tan alta, ¿no? Siguiente diapositiva. Y también agregamos en el medio ácido. En el medio ácido utilizamos la vinagre con el agua azucarada. Lo que va a hacer el medio ácido va a ser disminuir el pH. Es decir, el mismo microorganismo no se va a reproducir de una manera tan alta en el pan, ¿no? Y eso se puede apreciar en la imagen, donde no hay casi nada de moho presente, ¿no? En la muestra. Al cabo de 3 semanas, igual en la temperatura ambiente. Siguiente diapositiva. Luego también comparamos con la muestra bucal. En este caso, para la muestra bucal, lo que hicimos fue, de nuestra saliva, con un hisopo, lo rociamos el pan, es decir, lo frotamos por toda la superficie. Y aquí podemos ver 2 cosas, que en el hisopo se va a concentrar humedad y también se va a concentrar ya sea bacterias que nosotros tenemos en nuestra boca, ¿no? En ese caso, por haber podido consumir un alimento justo antes de hacer esta prueba. Y entonces este hisopo lo que va a tener son humedad y bacterias de nuestra boca. Entonces, al frotar con el pan, aquí lo que vamos a hacer es aumentar, ¿no? Como se ve en la imagen, al cabo de 3 semanas, la reproducción de esta bacteria, ¿no? Que es el moho. Por eso que podemos apreciar que en la muestra se notan bastantes puntos negros y puntos amarillos. Siguiente diapositiva. Aquí, pues, como sabemos, el pan tiene una concentración de pH. Este pan es más que todo, o sea, ya
un promedio, ¿no?, de rango de pH que tiene que tener el pan a ser fabricado, de 5.3 a 5.8, es decir, casi en medio ácido, ¿no? Por eso que la mayoría de las empresas, ya sean las fábricas de panes o donde se utilizan bastantes químicos, tratan de el pan llevarlo, ¿no?, a través de los aditivos, llevarlo al rango de ponerlo en medio ácido, ¿no? Porque el rango óptimo del pH en las bacterias es más que todo de 6 a 8.5. Entonces, si nosotros elevamos el pH al agregar una base como observamos en la imagen, entonces lo que vamos a hacer es darle, como dice, mayor comodidad a las bacterias y estas se van a poder reproducir de una mejor manera. Y entonces, para poder nosotros cuidar el pan o conservar el pan, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir el pH, como pudimos observar en el caso de agregarle la vinagre con el agua azucarada, no obtuvimos casi nada de moho en el pan. Siguiente diapositiva. Entonces aquí podemos observar las muestras que utilizamos. Esta muestra de aquí, lo que tratamos también de hacer es la muestra de pan ponerlo en una caja donde no vamos a permitir la entrada de luz. Es decir, esta caja va a estar totalmente oscura a temperatura ambiente. Y entonces aquí lo que vamos a tener varios factores que no van a alterar el pan, que va a ser la no entrada de luz a temperatura ambiente y la humedad tampoco, que va a ser tan fuerte en estas muestras, ¿no? Siguiente diapositiva. Sí, bueno, ahora en el tema de los resultados, lo que hemos tratado de hacer es cuantificar el crecimiento que hemos observado en las muestras mediante estos valores que están aquí. En general no hemos obtenido, tanto crecimiento como lo que estábamos esperando. Sin embargo, hemos visto unos que otros casos, como el caso de la solución básica, como había estado explicando mi compañero, que permite el mayor crecimiento del moho. Y también tuvimos esto de la muestra bucal. Si bien respecto a los otros experimentos de los demás compañeros, generalmente aquí no se veía tanto crecimiento, entonces lo más probable es que a la hora de manipularlo no nos hemos desinfectado correctamente las manos, o inclusive la superficie donde estábamos trabajando no estaba totalmente limpia, pero de ahí se mantiene en general con un bajo crecimiento en la mayoría de estos. En lo que respecta a las observaciones, bueno, es que algunas muestras aún presentan humedad debido a la solución azucarada, y es que tampoco estamos en temporada de bastante calor y se ha mantenido así. Se ha visto mayor cantidad de hongos amarillos a diferencia de los de color negro, y generalmente en los bordes donde se están formando. Y la muestra con solución ácida, aunque parece que no hay nada, de hecho hay ciertos puntitos amarillos que se están formando. Y la muestra contaminada presenta poco crecimiento de hongos. Sin embargo, esa coloración negra que había mencionado se hace bastante presente en lo que respecta a los bordes. Finalmente, conclusiones le dejo a mi compañero para que termine. Ahora, de conclusiones, la solución azucarada permitió una condición favorable para el crecimiento más rápido de los hongos. Como sabemos, el azúcar tiene la glucosa, que es un dulce y, bueno, es miel y que tiene bastante atracción hacia los hongos. El medio ácido lo que hace es ralentizar el crecimiento de los hongos. Por eso, mayormente en las industrias, como medios de desinfección, se tienen lo que son los procesos de congelamiento, refrigeración, y asimismo llevarlo a altas temperaturas. A pesar que la humedad favorece el crecimiento de los hongos, la muestra empapada con solución ácida no presenta crecimiento como las demás. Como les dije, ¿no?, el ácido lo que hace es disminuir el pH, y al disminuir el pH, entonces no es favorable para el crecimiento de los hongos, y en este caso la bacteria del pan. El medio ácido permitió un mayor crecimiento a diferencia del ácido
ya que al agregar la base lo que estamos haciendo es aumentar el pH y dándole una mayor comodidad a las bacterias para que se puedan reproducir. En un ambiente frío o caliente, el crecimiento del moho es más lento. Es decir, si nosotros disminuimos la temperatura a lo más bajo, la reproducción del moho va a ser mínima, y al igual que nosotros elevamos la temperatura altamente, también va a ser mínima. Siguiente diapositiva. Ahí, eso sería todo ya. Muchas gracias. Gracias. Siguiente. Siguiente grupo, o ya no hay más, Carreón. Sí, profesor, profesor. mi compañera va a presentarlo ahorita. Ah, ya, Sí, profesor, un momento, por favor. ya, no hay problema. Carreón, este es el último grupo, no falta otro más. Falta un grupo más, que es del laboratorio... Sí, del laboratorio 2. Falta el grupo 3. Y uno Sí. más, o sea, faltan 2 grupos más. Ajá, en teoría hay como que 2 grupos más, pero todavía no me han confirmado en qué fecha van a exponer. Ah, ya, ok. Ujú. Sigue Chávez y Guaita. Gracias, profesor. Bueno, vamos a exponer el laboratorio número 2, que tiene que ver con la extracción de colorantes naturales. Somos Chávez Shirley y White Andrea. Y bueno, primero hay que tener en consideración cuáles son los factores o qué es necesario que debe tener o qué características debería tener alguna fruta, verdura, etcétera, para que puedan ser industrializados como colorantes naturales. Entonces, no cualquier fruta o verdura puede ser industrializada, puede ser que tengan ciertas características que sean favorables para poder industrializarse, pero no necesariamente a nivel industrial puedan ser favorables y comerciables sobre todo. Entonces, a la hora de seleccionar un pigmento natural, tenemos que tener en cuenta estos son algunos de los principales factores que se deben tomar en cuenta. Primero está el tamaño, la estabilidad térmica, toxicidad. Obviamente no podemos comercializar un producto que va a resultar dañino para las personas. Poder de teñido, resistencia a exposición de luz. Por ejemplo, si las personas, obviamente cuando nosotros utilizamos la ropa, la lavamos y la ponemos a tender. Entonces, si con cada lavada este pigmentante pierde color, entonces las personas no van a querer tener estos pigmentantes, o las empresas que nos vayan a comprar no van a ver que este sea un pigmentante que les sea provechoso para sus telas. Entonces, es un factor importante. También está la dispersión, opacidad o transparencia, la resistencia a álcalis y a ácidos, reacciones entre pigmentos. Muchas empresas que se dedican al teñido hacen mezclas entre pigmentos. Entonces, si estas reacciones son desfavorables para las empresas, obviamente no nos van a preferir. Y por último, la dureza. Y bueno, pasamos a los experimentos para evaluar cómo les va a cada uno de las, a la espinaca, a la cáscara de uva y a la col. Andrea. Sí, bueno, para el experimento 1, el principal ingrediente eran las espinacas. El título es composición de pigmentos de cloroplastos. Aquí vamos a notar en los dos resultados los cloroplastos y las diferencias entre sus colores, ¿no? Siguiente, por favor. Okay, bueno, los materiales son la espinaca y cuando ya se licúa se deja reposar en un recipiente de vidrio para que se mantenga y se macere, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el procedimiento es netamente el colador. Bueno, ahí está la foto, el colador, el recipiente. Cuando filtramos esto mediante el algodón junto al colador, salió no sé cómo explicarlo, pero era como un conjunto lleno de residuos, por así decirlo. Se volvió sólido al final cuando lo aplastamos en el algodón, una pasta. Entonces esto permitía que a la larga se acumulaba el líquido en esta pequeña pasta del colador y al final se aplastó para que salga más, ¿no? Y justamente aquí notamos el primer cambio. Cuando se aplastaba este de aquí salía un color más intenso que cuando
simplemente se filtraba, ¿no? Obviamente por el algodón, pero se notaba la diferencia. Entonces, la pasta en sí, en el mismo experimento nos mostraba que no podían pasar residuos sólidos, así que se mantuvo con mucho cuidado. Y una vez que ya se vio, o al menos al ojo humano lo vimos que no había residuos sólidos en la mezcla, ya colocamos el papel y pudimos observar esta absorción, por así decirlo, ¿no? Mientras avanzaba el tiempo, subía el líquido y como los colores variaban. Siguiente, por favor. Aunque ahí se está viendo cómo se está filtrando y que no caigan partes sólidas cuando se coloca la hoja también. Siguiente, por favor. Ya. Eso es también, antes de explicar los resultados de ese experimento, también se remojó las telas en la solución. Fueron 2 telas de algodón, se estrujaron o se exprimieron, por así decirlo. Una fue lavada y la otra no. Siguiente, por favor. Ya, ahora, los resultados del primer experimento en la parte del papel, podemos ver ahí todas las tonalidades, que es la clorofila B separándose de la clorofila A. Esto ya es después de unas cuantas horas, porque a los 15 minutos se notaba el resultado mucho más evidente, pero decidimos tomar la foto como que con un tipo más prolongado. Y también está la separación de clorofila B y A, y la centofila y los carotenos, ¿no? Que es la parte amarilla. Justo investigando un poquito más, habían algunos experimentos donde la hoja se rompía por la parte superior, ¿no? La otra parte que no se muestra en esta foto, pero nosotros no se logró romper, tal vez debido a que no utilizamos suficiente alcohol, o debimos utilizar un poquito más de pigmento de esta misma espinaca, pero no se logró, ¿no? Y por más de que lo dejamos, se intentó hacer experimento para hoja bulky, es otro tipo es muy parecido a la hoja, pero en sí con otro tipo de compuestos, ¿no? La absorción era la misma, presentó el mismo tipo de colores, así, y todas las mismas fases, ¿no? Entonces no notamos una diferencia, y la hoja bulky se dejó mucho más tiempo, y tampoco se notó este rompimiento en la parte superior, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora los resultados con las telas, ahí se ve claramente que una es más oscurita y la otra es más clara. Eso se debe que la clorofila A estaba más concentrada en una y la clorofila B en otra. No es como que al momento de humedecerlo una vez que estaba seco y lavarlo otra vez, por así decirlo, se perdió el color. Ahora, algo importante de aquí es que este pigmento no dura conforme pasen los días. Si pasan los días se suele evaporar. Y también si se lava con agua caliente también se va. Entonces el color ya no está. Por ende, si tocamos el tema de industrializarlos, no era prudente que una empresa haga una comercialización de estos pigmentos, por así decirlo, para sus telas, porque se iban a evaporar o no eran de buena calidad, por así decirlo. Ahora, vamos a mostrar un pigmento que también nos dio mucha curiosidad, porque queríamos saber uno que sí fuera más duradero, por así decirlo. Siguiente, por favor. Y lo intentamos con la zanahoria, ¿no? Se licúa básicamente, hicimos un proceso, lo licuamos. Primero lo deshidratamos en una sartén. Usualmente lo hacen en un horno, pero esto lo pusimos en la sartén sin aceite nada más, y como que se secó, y de ahí lo licuamos nada más. Y quedó un polvito. Siguiente, por favor. Ya, y aquí notamos que cuando lo pusimos en un polvo blanco no funcionaba, o sea, solamente se quedó anaranjado. Lo lavamos más veces y el color no se iba. Entonces, ¿esto a qué se debe? Netamente que el compuesto de aquí, que es los carotenoides, son más estables a este ambiente natural, o tal vez porque tenían más pigmentación en esta tela, ¿no? Porque ambos eran telas de algodón. Este era netamente un polvo recién comprado, por así decirlo. Entonces, no se fue, se lavó varias veces, se dejó días y la mancha seguía, ¿no? Solamente se ha podido remover la mancha, por así decirlo, con algunas técnicas que suelen publicar las mamás de casa para sacar manchas muy fuertes, que es con aceite de oliva, la poli, la rocían encima, y esta hace que pierda como que el color, con un cepillo lo esparcen más y a la larga se pierde el color, y ya solamente queda enjuagar con un poco de lejía, ¿no? Pero sí, entonces se notó como que un gran cambio aquí, muy diferente de la espinaca, porque la espinaca sí salía al toque, la era muy rápido, el pigmento se salía al toque en 3 días o 4 máximo. Y la pigmentación de este tipo de zanahorias, que sale del polvito, disminuye mientras se usan distintos, no sé, medios. Por ejemplo, si se ponen a microondas, la pigmentación es mucho más, se va, ¿no? Si es salteado, pierde mayor pigmentación cuando es salteado, perdón.
Cuando está hervido también, cuando está cocinado al vapor, por ahí no tanto, pero cuando es microondas también se mantiene. Siguiente profesión, me parece que era una imagen, no sé si era, ahí está. La freír de los pimientos va de acuerdo a ese orden, ¿no? Primero si se cocina en microondas, se cocina al vapor, hervido, salteado, que es netamente cuando se hace algún aderezo o flameas en la misma sartén. Ahí ya se pierde el color y los pimientos se destruyen, por ende se vuelve menos nutritivo. Y ya no es nutritivo cuando está de un color, cuando se tiene el color intenso, que es este anaranjadito. Entonces, un claro ejemplo aquí es cuando sancochas la zanahoria o cuando hacen las sopas. No sé si han escuchado que cuando hacen las sopas y se zanahoria se ve o pierde mucho su color, es porque ya básicamente no estás comiendo los nutrientes de este alimento. Así que a la larga se puede relacionar, ¿no? Como mencionan, este pigmento dura el calor, depende de qué tipo de calor sea. Si es microondas, vapor o hervido netamente, ¿no? Hay un contacto más directo con el fuego, por así decirlo. Entonces sí, nos pareció interesante también añadir esto al experimento. Y ahora le doy paso a mi compañera Shirley. Y bueno, hablamos con el experimento 2 de la colombarda y el estudio de las antocianinas. Primero está el procedimiento que es muy parecido en todos. Primero se mezcla con agua 4 o 5 hojas de la col, se licúa y se procede a filtrar. De hecho hice 2 filtraciones, pero me alcanzó espacio solamente para una. La primera es con un filtro, no, perdón, una toalla absorbente, o las toallas de cocina, y se hizo un segundo proceso. Cabe recalcar que en la primera vez que se hizo el filtro, también se tuvo el mismo procedimiento que mencionó Andrea, que al finalizar y dejar de gotear, se agarró cuidadosamente y se aplastó los residuos que habían quedado de la col sólida. Sin embargo, yo no noté una diferencia notable en cuanto al color del pigmento, perdón, al color digamos, el pigmento que salía de ese momento, de cuando se aplastó la toalla. Entonces, luego de estos 2 procesos, se hizo una evaluación se dividió en 3 partes para evaluar cómo le había ido a cada una de ellas. El primero fue el segundo filtro que mencioné, y aquí se puede ver cómo es que ha quedado en la toalla. No es tan fuerte el color como en comparación del otro experimento que van a ver posteriormente. Sin embargo, aquí tenemos, se agarró de las 3 partes, una de ellas para colorar o teñir, perdón, 2 telas. La que está en la parte inferior es cuando ambos se tomaron y se pusieron dentro de un recipiente con el líquido, y a una de ellas, que es la de arriba, se lavó y se refregó para ver qué resultado se tenía. Y como ven, es altamente notable la diferencia entre el que fue pintado normal y el que se lavó. Entonces, esta es una característica que no permitiría que sea tan fácil de industrializar, o por lo menos se tendrían que ver otros medios de asegurar que esto no suceda. Con la segunda porción se tomó la tercera, se agarraron 3 partes, una que es la muestra normal, en la que no se le agrega nada, y las otras 2 se les agarró vinagre y bicarbonato respectivamente. Como podemos ver, cada vez que se le agregaba un poco más de vinagre, un poco más de bicarbonato, la solución empezaba a tornarse un poco, en el caso del vinagre, un poco más rosado rojizo, y en el caso del bicarbonato se empezaba a hacer más azulado. Entonces, como resultados podemos decir que las antocianinas en medios básicos o ácidos pueden cambiar a tonalidades rosadas o azuladas. Por último, este es el experimento 3, donde se tienen uvas moradas, donde se hace una extracción del pigmento natural de las cáscaras. Y bueno, el procedimiento es muy parecido. La licuación, luego se filtró,
y en este caso también se filtró 2 veces. Y como les mencioné, en la toalla de cocina tiene un color mucho más intenso que en el caso de la colombarda. Sin embargo, cuando se tomó esto y se puso en 2 envases de agua y de alcohol para ver cómo es que el pigmentante se diluía en ambos medios, y luego se agarró telas y las puso en cada uno de ellos, vamos a notar que hay una diferencia entre tonalidades. Bueno, pero antes de pasar a eso, primero cuando se puso una parte de la toalla en cada uno de los vasos, es notable que el que pintó más o el que logró que el pigmento se soltara todo su color fue el alcohol en comparación del agua. Casi no dejó salir el color o el pigmento en el agua, y en cambio en el alcohol sí fue mucho más notable. Incluso cuando se hizo la pigmentación el teñido de las 2 telas, el de aquí es el que se utilizó alcohol y en ese de aquí se utilizó el agua, y es notable la diferencia entre ambos. Nota importante, en las industrias de teñido, la principal medio que utilizan para teñir las telas es el agua. Entonces vemos que por ese pequeño detalle, a pesar de que pueda obtenerse más color utilizando alcohol como medio, no sería conveniente para las industrias debido a que ellos generalmente utilizan agua, y obviamente utilizar alcohol en altos porcentajes es mucho más caro. Entonces, ese es otro punto en contra para la colombarda. Por último, podemos decir que de los 3, ninguno, hasta donde vimos, puede ser conveniente para industrializarse. Sin embargo, eso no quiere decir que se podrían buscar formas de poder mejorar estas características, o en todo caso, dejarlos de lado como pigmentantes naturales, por lo menos a nivel de telas. Se podrían utilizar también, y es algo que se utiliza bastante, es para la comida, y en esos casos sí puede ser aceptable. Sin embargo, a nivel de industria textil, sería muy complicado para ellos cumplir con las características necesarias. Y bueno, en el caso de los experimentos, en el caso del experimento 1, se notó en el papel una diferencia entre la clorofila A y la clorofila B, era notable, presentes en las hojas de espinacas. Debido a que se presentó 3 fases, era visible entre cada una de ellas. El segundo experimento, se observó el cambio de color de los trozos de la tela sumergidos en soluciones separadas. Entonces, también cuando se hizo el lavado, se notó que se perdió bastante el color. Por último, en cuanto al experimento 3, el pigmento extraído de la cáscara de uvas puede ser realmente fuerte en intensidad. Eso se notó mucho en el papel toalla. Sin embargo, al utilizarlo en la tela, notamos que no era tan conveniente. Eso sería todo, profesor. Ok, gracias. Delegado, entonces quedamos ahí suspendidos porque van a ser las 6. El resto del Está grupo bien, sigue profesor. respondiendo. Sí, Si los profesor, una siguientes días- consulta. Acerca de lo que mencionó sobre, en caso algunos grupos no lleguen a exponer, se les duplicaría lo que es la PC2, ¿no? Claro, pero si podemos hacer una excepción de que pueden exponer el día miércoles, ya iniciando las clases, puede ser. ¿Ah? Todos los que faltan, los que quieren levantar, los que no, ya lo dejan así. Eso estamos Profesor, coordinando en pero el transcurso. ¿es el próximo miércoles? O sea, después de parciales o el mismo próximo? Claro, después parcial, pues. Hacemos Ya, parcial ok. después. Pero eso lo vamos a coordinar con el delegado. De repente no es conveniente, es conveniente. No sé, pero hasta ahorita se suspende todas las exposiciones hasta nuevo aviso, o sea, después de las clases. 2, el examen es el día miércoles. Es presencial, por si acaso, estamos obligando que todos los cursos sean presenciales. No, ya no depende de mí. Sí, Entonces, el profesor, miércoles, disculpe, el examen de procesos agroindustriales, ¿habrá examen? Disculpe. sí, es el trabajo, pues. ¿Por qué hemos quedado? Ah,
La exposición 3, eso. Claro, la exposición, pero es ahora en físico, o sea, ustedes llevan su, supongo, ya escrito, ya sea impreso o en su celular, no sé, ni idea tengo. La cosa que yo le reparto el examen o el cuadernillo en blanco y ustedes rellenan. Y eso sería todo. O sea, ya no va a haber exposición, sino va a ser escrito. ¿Me entiendes? Entendido, profesor. Ujú. Ujú. Listo. Entonces, hasta ahorita suspendemos y nos vemos hasta el día miércoles en el examen de 4 a 6. El Profesor, salón, una consulta. dentro de estos días. Profesor, una consulta. Dime. Yo y el compañero Arauz presentamos lo que viene a ser la exposición la semana pasada. Sí. ¿Cómo sería nuestro caso? No, igualito tienes que llenarlo tu cuadernillo. ¿Lo rellenamos nuevamente con la Sí, sí. exposición o con, digamos, el laboratorio 2 que todavía nos falta? No es lo que has expuesto. Solamente como ya has expuesto, ya veremos cómo solucionamos eso. Ya, está bien. ¿Ya, Mesa? Ahorita, como te digo, ya suspendimos todo lo que son exposiciones en el curso de esta semana y solamente nos vamos a orientar ahora a la semana de exámenes, que es el día miércoles, que es presencial, es escrito y con los trabajos que ustedes van a proponer. Transcriben y... Sí. Sí, profesor. También la facultad había autorizado de que en caso no se pueda dar exámenes presenciales, mencionaron de que sí se puede hacer exposiciones en casos virtuales. Sí, pero ojo, es una cosa lo que te dicen y otra cosa lo que proponen pues, tus compañeros en esto de las, ¿cómo le llaman eso? Consejos directivos. Ahí no dice lo que tú me estás diciendo, bien, ahí están obligando, porque yo he estado hoy día en esa reunión para ver, y están obligando a, como dé lugar, que sea presencial. Inclusive hay algunos profesores que habían dicho a sus alumnos en acuerdo, por ejemplo, te cito nombres, ¿no? Profesor, por ejemplo, yo, algo de Vega, Valle, al profesor Trigo, al profesor, o sea, ellos habían planteado así, igualito como tú me estás diciendo, pero los han rechazado. O sea, Roche, Pepa, el profesor, ¿no? Ahora diga que ayer dijo que sí, ahora dice que no, pucha, le quitas un poco de autoridad, por eso yo no he tenido cuidado en eso, porque ya sé cómo funciona esto. Por eso hoy día me han dicho, para nadie, ¿ves? Salvo dice que el profesor tenga alto riesgo de contagio documentado. O sea, yo no sé cómo será el alto riesgo documentado, ¿no? Entonces, Orión, una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que se plantea en estos acuerdos de consejo directivo, ¿no? Ahí. Y se Está bien, se profesor. acordó. El examen sería el miércoles, ¿no? De 4 El a 6. miércoles, de todas maneras, presencial, como te repito, no han pasado absolutamente a nadie. Profesor, disculpe, o sea, nosotros llevamos el trabajo impreso y copiamos lo que hemos hecho. Sí, no impreso, puedes tenerlo en medios digitales. Pues. Y O sea, no copiamos lo que sé, en hemos... correo, yo qué sé, pues si no quieres llevar, es impreso, ¿no? Si quieres lo llevas impreso. Ya. Profesor, disculpe, o sea, me quedó la duda con respecto, o sea, ¿esto es netamente para la presentación ante la facultad y luego nosotros vamos a exponer y ahí se pondrá No, nuestra nota o no, ya no, ahí no, queda? no, no, ahí queda, ya no van a exponer nada. O sea, el examen o la tercera parte de la nota que les falta, porque ya tenemos las dos terceras partes, ¿correcto? El primer laboratorio y el segundo. Tercera parte, ya habíamos quedado nosotros que iba a hacer una exposición de un trabajo que ustedes iban a buscar, de todo lo que hemos hecho en la teoría. Pero como eso ya no va a existir, ahora es solamente el cuadernillo que ustedes llenan. Y ahí quedó, ya no hay exposición, no hay nada, hay cierra. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor, Más acerca que del nada. laboratorio 2, quedan 4 grupos que todavía no han expuesto. Ya, entonces me dices quiénes son y podemos esperarles a más tardar, eso no lo estoy afirmando, ¿ah? Vamos a ver, a más tardar el día miércoles. Tengo que ver primero la fecha última de entrega de exámenes parciales, porque también te ponen una fecha límite. Si la fecha Entendido. límite es, digamos, el martes, digo que es imposible. Pero si me dicen la fecha límite de entrega del examen parcial es el día miércoles, ya podemos optar por esa opción
vi que el alumno quería exponer el día miércoles. Bien difícil que sea el viernes, ¿ah? A más tardar tiene que ser el día miércoles. Pero está por confirmar, por favor, ¿ah? No Está estoy bien, diciendo profesor. sí, te estoy indicando que está por confirmar. Ujú, sí, bien entendido. Listo. Bueno, jóvenes, uy, ya son 6:05, nos pasamos. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo el día miércoles entonces. Mucho gusto, que tengan Hasta luego, bonitos profesor. exámenes.